La Biblia como revelación. Ya oramos, ya ahora vamos a la materia, a estudiar. Ya estoy compartiendo aquí en la pantalla y vamos con la primera diapositiva. Bien, la Biblia tiene como objeto y propósito el ser la revelación del ser, las obras y el programa de Dios. Yo voy a ir explicando y usted, si usted quiere mirar la pantalla, si quiere solo escuchar, si quiere tomar notas, pero escúcheme bien, ¿cuál es el motivo por el cual Dios nos dejó la Biblia como un registro, como un libro? El propósito es que nosotros sepamos quién es Dios, cómo es Dios y lo que hace. Y a eso le hemos llamado la revelación del ser, las obras y el programa de Dios. Si la Biblia no existiera, mis amados, nosotros no sabríamos el carácter de Cristo, el plan de salvación, la condición del hombre como pecador. Ahora, es bien interesante ver que un Dios infinito, de un Dios tan precioso y tan poderoso como el que tenemos, hoy tenemos el testimonio del bisnieto de mi hermana Ana Silvia Montoya, por quien estuvimos orando varios años por la sanidad de un cáncer de sangre, de leucemia, y hoy lo mandaron para la casita ya completamente restaurado. Entonces, esto lo vemos a través de la Biblia, que Dios, un Dios infinito, busca revelarse a sí mismo, o sea, mostrarse como es a las criaturas, a nosotros. Y es completamente razonable y esencial para el cumplimiento de los propósitos de Dios en la creación. Es decir, si Dios no se revelara como Él es a nosotros, ¿cómo haríamos para nosotros cumplir el propósito de Dios en la creación? Como criaturas, ¿qué haríamos nosotros sin saber nada de Dios? No. Entonces la Biblia fue dejada como la revelación de Dios para que nosotros entendamos quién es Él, el plan, sus proyectos, y Dios a su vez quiso revelarse al ser humano. Hay varias formas como Dios se reveló y vamos a ver cuáles son. Por otra parte, es completamente natural que nosotros como seres pensantes, racionales, intentemos saber algo de Dios, el creador que nos ha dado la vida. Nosotros vamos a querer saber quién es. Desde que somos pequeños quisiéramos saber quién es Dios. A todos nos ha interesado saber cómo es Dios, quién es Dios, qué es lo que hace, qué proyectos tiene. Ahora, si el hombre, en el orden de las criaturas, por encima de todos los animales, el hombre está arriba en el pináculo, en la cima, en lo más alto, tiene la capacidad de reconocer y de tener una íntima comunión con el Creador. Es por tanto razonable esperar que el Creador se comunique también con las criaturas, revelándose su propósito y su voluntad. Es decir, si nosotros como seres pensantes tenemos el deseo de saber quién es Dios, Dios tiene el deseo de mostrarse a nosotros quién es. Y hay tres maneras, y solo tres, que son de máxima importancia y que han sido utilizadas por Dios para revelarse a sí mismo. Única y exclusivamente tres maneras, mis hermanos, es la forma como Dios se revela a la humanidad. Y vamos a verlas. La primera, la revelación de Dios en la creación. El poder eterno y el carácter de Dios se revelan por las cosas que han sido creadas. Cuando usted mira el funcionamiento de una mano, cómo usted la abre y la cierra, y los ligamentos, los tendones, la piel, los huesos, los músculos, la sangre, las células, usted dice, no, esto no pudo fabricarlo un ser humano. Esto tuvo que haber sido alguien superior. Cuando vemos el mundo de las cosas naturales siendo una obra de Dios, muestra que Dios es un Dios infinito en poder y sabiduría y que ha diseñado y creado el mundo físico para un propósito inteligente. Entonces, los que dicen que Dios no existe y que el mundo se hizo solo por una explosión, es como si cogiéramos vidrio, arena, cemento, piedra, metal, los tiráramos para arriba, los dejáramos caer de un piso alto y se hiciera un centro comercial. Porque es tal la perfección, es tal la perfección de lo creado,
que nadie podría haberlo hecho sino Dios. En estos días maté una hormiga del tamaño, yo creo que mucho más chiquito que la cabeza de un alfiler. Una hormiguita, pero era apenas, se veía mínima, una sombrita, y la aplasté con el dedo. Y pensar que allí había un sistema respiratorio, un sistema circulatorio, habían células, habían ojos, habían antenas, habían patas para moverse, un sistema de movilidad. Y me quedé pensando, en semejante minucia, tan chirriquitico, y ahí estaba Dios formando ese animalito. Cuánto más cuando escuchamos de los científicos cómo funciona un riñón. Ayer escuchaba o le estudiaba un científico describiendo el funcionamiento del corazón y me quedaba asombrado, amados. Me quedaba verdaderamente asombrado del funcionamiento del corazón. ¿Cómo es eso? Que las paredes del corazón y filtran y envían y bombean, y si la pared es muy gruesa entonces tiene problemas, y si es muy estrecho el hueco entonces tiene problemas, y otro poco de cosas. Y yo decía, Señor, misericordia, Dios mío, ¿cómo es posible? Entonces Dios se revela o se muestra como es a través de lo creado. De eso no nos quepa la menor duda. Romanos 1:20 nos dice así: pues lo invisible de Dios se puede llegar a conocer si se reflexiona en lo que ha hecho. Así es, desde que el mundo fue creado, claramente se ha podido ver que Él es Dios y que su poder nunca tendrá fin. Por eso los malvados no tienen disculpa. Es decir, desde que el mundo fue creado, claramente vemos cómo Dios, como dice el salmista, cabalga por las nubes, hizo el viento, las estrellas, toda la Vía Láctea y todas las vías que hay de ahí en adelante, todos los sistemas solares, porque no hay uno solo, y es un poder que nunca tendrá fin. De modo que las personas que quieren negar a Dios no tienen disculpa para decir que Dios no existe. La revelación de Dios mediante la naturaleza, sin embargo, tiene sus limitaciones al no aparecer claramente manifestado el amor y la santidad de Dios. Es decir, nosotros podemos ver, por ejemplo, una flor, una alcachofa, un mamífero, y lo vemos y nos llama la atención y decimos, sí, es una belleza que ese animalito esté. El colibrí, ¿cómo es que se sostiene en el aire solo volando de esa manera? Cómo con su trompa chupa el azúcar de la flor y lo lleva a otra flor, y de esa manera la flor se multiplica. ¿Cómo es esto? Pero ahí uno no ve ni la santidad de Dios ni el amor de Dios. Uno ve el asombro que produce la naturaleza. Mientras que la revelación en la naturaleza es suficiente para que Dios pueda juzgar al mundo pagano por no adorarle como creador, de todas maneras, esa creación no es suficiente para revelar un camino de salvación mediante el cual los pecadores pueden ser reconciliados con un Dios santo y sagrado. Es decir, si yo miro ese colibrí y los colores me deslumbran, el movimiento de las alas me deslumbra, el movimiento del animalito de un lado a otro me deslumbra, aún así yo no estoy diciendo, ay, cómo está de bonito ese colibrí, cuán pecador soy, necesito la salvación. Entonces quiero hacerme entender con estos ejemplos tan niños, ¿verdad? Tan infantiles. Si yo puedo ver, por ejemplo, los rayos, los truenos, los relámpagos, la lluvia, las nubes, los arreboles, un atardecer, yo no digo, ay, qué atardecer tan bonito, Dios lo creó, yo soy un pecador, necesito la salvación. No, la naturaleza no es suficiente para mostrarnos que necesitamos arrepentimiento. Entonces ya vimos que Dios se revela a través de la naturaleza. Pero hay otra revelación que Dios nos ha dejado para nosotros, para la humanidad, y es a través de Cristo. Una suprema revelación de Dios fue suministrada en la persona y la obra de Cristo, que nació a su debido tiempo. El Hijo de Dios vino al mundo para mostrar a Dios a los hombres, para revelar a Dios a los hombres en términos que la gente pudiera comprender.
si hubiera venido un extraterrestre en vez de Jesús, un hombre al que le enterraban las flechas, las balas o le tiraran machetes y no le saliera ni siquiera sangre, pues la gente no hubiera creído. Tenía que venir un humano con todas las necesidades y dificultades de un humano, que tenía que ayudarle a su papá en la carpintería, que casi lo cogen a piedra antes de tiempo, tuvo que escabullírseles. Todo esto era la parte humana de Cristo para poder revelar quién era Dios realmente. Si no, nosotros no hubiéramos podido comprender. Gálatas 4:4 dice: pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer, sometido a la ley de Moisés. ¿Quién? Jesús de Nazaret. Estaba sometido a la ley de Moisés. ¿Cómo le parece? 5. Para rescatarnos a los que estábamos bajo esa ley y concedernos gozar de los derechos de hijos de Dios. Entonces, si Dios se reveló a la humanidad a través de la naturaleza, no es suficiente esa naturaleza para vernos como pecadores. Entonces vino Jesús a enseñarnos, el Señor Jesús, a mostrar quién es Dios y a decirnos cómo era que nosotros teníamos que vivir, en qué condiciones. Por su llegada como hombre, mediante el acto de la encarnación. Recuerde que Dios se encarnó en Jesús. La palabra se encarnó en Jesús. Y los hechos relacionados con Dios, que de otra forma hubieran sido muy difíciles para la comprensión humana, se trasladan al limitado alcance de la comprensión y el entendimiento humano. Es decir, mirando a Jesús, mirando el carácter de Jesús, su sufrimiento, los detractores, los que se burlaban, los que le jalaron la barba, los que lo escupieron, los que lo atravesaron, cuando miramos todo eso, vemos al ser humano, al sufriente, al siervo sufriente, y entonces miramos la revelación de Dios en la encarnación. Así pues, en Cristo no solo se revela el poder y la sabiduría de Dios, sino también su amor, la bondad divina, su santidad y su gracia. Otra vez, la naturaleza no es suficiente para mostrar la bondad de Dios, la santidad de Dios y la gracia de Dios. ¿Y entonces quién vino a mostrarnos eso? El Señor Jesús. Entonces ya vemos aquí dos tipos de revelaciones. Uno por la naturaleza, dos por el Señor Jesús. Cristo declaró: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. Y esto es una realidad, mis hermanos. En consecuencia, el que conoce a Jesucristo también conoce al Dios y Padre. Tercera revelación, la palabra escrita, la Biblia. La palabra escrita de Dios es capaz, sin embargo, de revelar a Dios en términos incluso más explícitos que se puedan observar en la persona y obra de Cristo. Lo explico así. Ya Dios se reveló a través de la naturaleza. Ya Dios se reveló a través de Cristo, pero aún así no es suficiente, porque ¿cómo entenderíamos nosotros la obra de Cristo si no hubiera sido registrada en la Biblia? Vea, por ejemplo, el mismo Señor Jesús dice que cuando ayune no le cuenten a nadie, pero cuando Él ayuna 40 días, ¿cómo se enteraron si Él estaba solo en el desierto? Él tuvo que haberle contado a alguien que había ayunado 40 días. ¿Para qué? Para que quedara registrado en los evangelios y usted y yo pudiéramos conocer al Señor Jesús. Entonces no es suficiente con que el Señor Jesús se haya venido a revelar a un grupo de israelitas, a un grupo de romanos, a un grupo de gente de la Galacia, de Éfeso, de Turquía, de España, sino que Él quería revelarse a toda la humanidad. ¿Y cómo hizo? Dejó que la Biblia fuera escrita para que usted y yo hoy, 2000 y pico de años después de la muerte del Señor Jesús, sepamos, conozcamos el plan de salvación, el carácter de Cristo, la obra salvadora del Señor y todo lo demás que aprendemos. Entonces, quiero, preguntar si yo estoy explicando bien las tres maneras como se reveló el Señor: por la naturaleza, por Cristo y por la palabra. Quisiera preguntar si alguien tiene alguna indicación, una pregunta, algo, por favor déjeme saber, puede interrumpir, puede abrir su micrófono y pregunte, porque esta es una clase. Entonces,
Teniendo en cuenta la revelación de Cristo, la revelación de Dios al ser humano, como se ha demostrado, es la Biblia la que nos presenta a Jesucristo tanto como el objeto de las profecías como su cumplimiento. Si la Biblia no estuviera, ¿cómo nos enteraríamos nosotros que el diablo va para el infierno? ¿Cómo nos enteraríamos nosotros de los mártires en la fe, del plan de salvación, de las parábolas, del libro Hechos de los Apóstoles, de la llegada del Espíritu Santo? ¿Cómo haríamos nosotros? No podría ser ni por ósmosis, ni por revelación personal, nada. La Biblia, la palabra de Dios. De ahí la importancia de la Biblia. De ahí, mis amados hermanos, yo quiero que usted comprenda la importancia que tiene la Biblia, porque es donde se revela Dios a través de la lectura. Con todo, la Biblia va más allá, dando detalles respecto a Cristo, muestra el programa de Dios para Israel, para las naciones, así como para la iglesia, y trata de muchos otros temas de la historia del género humano y del universo. La Biblia no solo presenta a Dios como su tema fundamental, sino que también nos muestra sus propósitos. La idea no es que la Biblia solo nos muestre a Dios como es. Si Él es santo, si Él es todopoderoso, Él está en todas partes, pero ¿cuál es su propósito de haber dejado la Escritura? La revelación escrita lo incluye absolutamente todo en sí misma. Es decir, la Biblia está completa. La Biblia no le falta nada. La Biblia tiene los 66 libros que pasaron por el canon doctrinal, que es ese filtro por el cual se estudiaron a conciencia esos 66 libros y dijeron no son 67, son 66. Los estudiaron bien, la doctrina del Espíritu Santo estaba allí para dirigir. Y esa palabra escrita expone de la forma más clara y convincente todos los hechos que conciernen a Dios y que están revelados en la naturaleza, y proporciona el único registro que atañe a la manifestación de Dios en Cristo. Es bueno leer libros cristianos, pero es mejor leer lo que Dios dice a los hombres que lo que los hombres dicen de Dios. Yo estoy de acuerdo, lea usted libros cristianos. De hecho, el club de lectura se trata de leer libros cristianos. Pero qué mejor que leer la Biblia. Y lo estamos haciendo. Y ya dimos toda la vuelta del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, ya vamos en Cantar de los Cantares y ya pronto la vamos a terminar. Cuando le pregunten si usted ha leído toda la Biblia, dice, sí, yo ya la leí toda. ¿Cuántas veces? Vamos para la segunda vez. ¿Por qué? Porque en la Escritura encontramos absolutamente todo lo que Dios quería enseñarnos de Cristo, de sus planes, de sus proyectos y de Él mismo. También se extiende la divina revelación en grandes detalles que se relacionan con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, los ángeles, los demonios, el hombre, el pecado, la salvación, la gracia y la gloria. La Biblia, pues, puede ser considerada como el complemento perfecto de la divina revelación de Dios, parcialmente revelada en la naturaleza, plenamente revelada en Cristo, pero ahora completamente revelada en la palabra escrita. Si yo pidiera mañana un examen, saquen una hoja, diga las 3 maneras en que Dios se reveló al hombre, usted diría A, por la naturaleza, B, por Jesucristo, C, por la palabra de Dios. De esa manera, la Biblia hoy ocupa un lugar sumamente relevante para nosotros como parte del plan revelador del Señor. Ahora, hay algo aquí que debemos tratar también y es la revelación especial. Y tengamos mucho cuidado, por favor, sobre todo aquellos pentecostales que les gusta hablar más de la cuenta, ir a iglesias donde hay nueva revelación y otras cosas. Tengan mucho cuidado con lo que voy a hablar. A través de toda la historia del hombre, Dios ha suministrado una revelación especial que no es por la naturaleza, que no es por Cristo y que no es por la palabra, pero que está limitada. Hay muchas ocasiones en la Biblia en que habla
directamente al hombre. Dios habla directamente al hombre, sin necesidad de la creación de Cristo ni de la Escritura. ¿En qué momento lo hizo? En el jardín del Edén, directamente con Adán y Eva. ¿Con quién más? Con los profetas del Antiguo Testamento. Les habló directamente a Moisés: haga esto, haga lo otro, haga esto otro, escriba aquí lo que le voy a dictar. Y a los apóstoles en el Nuevo Testamento. Algunas de estas revelaciones especiales fueron registradas en la Biblia, y el único y autorizado registro inspirado que tenemos de tal revelación especial. Es decir, todas las revelaciones especiales que Dios dio a través de la historia están dentro de la Biblia. ¿Qué quiere decir esto? Que después que se cerró el canon, después que ya se escribieron los 66 libros, no existe ningún otro tipo de revelación especial. Absolutamente nadie sufrió una revelación especial de parte de Dios después que Juan escribió amén en el libro de Apocalipsis. No hay más. Completo los 66 libros de la Biblia, la revelación especial en el sentido ordinario de la expresión parece haber cesado. Nadie ha sido capaz de añadir con éxito un solo versículo a las Escrituras como declaración verdadera. Las añadiduras apócrifas, ya le voy a enseñar qué es, son claramente inferiores y sin inspiración propiamente dicha que caracteriza siempre todo escrito de la Escritura. Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? Con la finalización del último libro escrito de la Biblia, posiblemente el Apocalipsis, nadie ha sido capaz de añadir ni un solo versículo a cualquier libro de la Biblia, porque se ha demostrado que las añadiduras que llevan por nombre apócrifas son completamente inferiores a lo que Dios quiso dejar registrado en toda la Escritura y no tienen validez. Entonces la iglesia de Roma ha insertado 6 o 7 libros que lo que hace es que desvirtúa el propósito de Dios. Entonces allí hay autorización al rezo de los muertos y otras cosas que en la Biblia no están, pero ellos le metieron 6 o 7 libros llamados apócrifos. Ahora, ¿son los libros apócrifos de la iglesia de Roma los únicos que existen? No, de ninguna manera. Cuando se escribió el último libro de la Biblia, ya había más de 2000 libros que hablaran de Dios, 2000 libros apócrifos que no fueron incluidos. Hay un evangelio, hay un Apocalipsis de Moisés que no fue incluido. Hay un evangelio de María que no fue incluido porque no pasaba por el canon doctrinal. No pasó la medida, no pasó la barrera, el examen que le hicieron no pasó. Hay varios libros, hay otros libros de Corintios, hay otros libros a los Efesios que no pasaron. Los Paralipómenos, libro de la sabiduría, esos libros no pasaron el canon y se quedaron atrás, y Dios permitió que quedaran única y exclusivamente los 66 que usted y yo tenemos. Por eso cuando usted tome la Biblia en la mano, alabe a Dios, porque Dios nos dejó exactamente lo que quería que nosotros supiéramos. ¿Qué más sigue diciendo acá la enseñanza? En lugar de la revelación especial, sin embargo, hay una obra que hace el Espíritu Santo y que se ha caracterizado especialmente en estos últimos días. Así como el Espíritu de Dios ilumina, no revela, ilumina o arroja luz sobre las Escrituras, hay una forma legítima de tiempo presente en la revelación procedente de Dios, en la cual las enseñanzas de la Biblia se aclaran y se aplican a la vida de los individuos y circunstancias, pero es obra del Espíritu Santo, ya no para revelación, sino para inspiración sobre lo revelado. Entonces, cuando venga alguien que tiene una nueva revelación, ya por el solo hecho de ser una nueva revelación, queda completamente desestimado de ser incluido o de ser escuchado o de ser atendido o de ser registrado, porque ya no existe ninguna otra revelación. Lo que hay es iluminación
por parte del Espíritu Santo. ¿Y qué sería de nosotros si no existiera el Espíritu Santo? Ahora, cuando se empareja la obra de la iluminación, está la obra del Espíritu Santo como guía. Cuando las verdades generales se registran en la Escritura y se aplican a las necesidades particulares del individuo. Por ejemplo, hay un hombre que está orando y el hombre no sabe qué hacer, no sabe qué determinación hacer. Y va a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios le indica exactamente de qué tiene necesidad. Ahí está la iluminación y la obra del Espíritu Santo juntas para darle una resolución a un problema. En una ocasión, yo estaba a punto de dejar todo tirado. Me había llegado la copa, la gota que derrama el vaso allá arriba al copete, me había llegado hasta allá, no aguantaba más. Fue una situación lamentable, de persecución, de acusación, de todo lo que usted se imagina. Y yo dije, no aguanto más, ya mismo dejo tirado. Y había una consejera. Y yo le pedí a Dios de rodillas, le dije, Señor, yo no aguanto más, yo entrego todo y me voy. Y vino una mujer, una anciana de la iglesia, y me dio una palabra de Eclesiastés capítulo 10 que leímos la semana pasada. Cuando el príncipe se exalte, no dejes tu lugar. Y esa palabra me vino como un rayo directo a mi cabeza. Mi mente se iluminó y enseguida se aclaró todo el panorama. Y dije, sí, aquí estoy actuando como un tonto, dejando todo tirado. Porque el príncipe o el que está mandando aquí se exaltó, se le salió el bloque, la piedra, y entonces yo voy a dejar tirado todo. Pues no, dije como decía un político aquí anteriormente, mamola, no le voy a hacer caso al diablo. Me tranquilicé, respiré hondo y seguí adelante con la tarea. Y después Dios se glorificó porque vino otra palabra que me decía, ¿dónde están los que te acusaban? No solo una, sino varias veces he sido guiado por la palabra de Dios. No es una revelación, es una inspiración procurada por el Espíritu Santo de Dios cuando uno le pide ayuda. Entonces aquí quiero hacer un paréntesis para decir, si alguien está orando, si alguien está en comunión con Dios, si alguien está leyendo la palabra, si alguien se está congregando, si está meditando en la palabra, ¿por qué razón va a tener que venir un profeta u otro hermano para decirle qué es lo que tiene que hacer si usted está teniendo comunión con Dios todos los días? ¿Por qué si usted está leyendo la palabra, está en comunión con Dios, se está congregando, está leyendo la Escritura, la está entendiendo, está meditando en ella, por qué tiene que ir a pedir allí a una persona que le guíe en lo que tiene que hacer si tiene la Biblia, si tiene el Espíritu Santo y tiene al Señor? Primero al Señor y después, cuando ya no encuentre solución, ahora sí al profeta o al consejero, que a lo mejor él tendrá palabra de sabiduría. Aunque ambas cosas, la guía divina y la iluminación, son obras genuinas de Dios, de ninguna manera garantizan que un individuo comprenda perfectamente la Biblia en todos los casos y la comprenda adecuadamente con la guía de Dios. Así, mientras que la iluminación y la guía son obra del Espíritu, no poseen la infalibilidad de la Escritura, puesto que los receptores, nosotros somos seres humanos falibles y nos podemos equivocar. Es decir, si nosotros vamos a la Escritura, pedimos al Espíritu Santo que nos revele, que nos ilumine sobre la revelación ya dada, es posible que nosotros como receptores que estamos con la tendencia a equivocarnos, nos podamos equivocar o no recibir la revelación completa. Porque aparte de esta obra del Espíritu de Dios, no obstante, al revelar lo que significa la Escritura, muchas veces, amados, y lamentablemente, no hay comprensión real de la verdad. Entonces, ¿qué hacemos?
Primera de los Corintios 2:10 dice: estas son las cosas que Dios nos ha hecho conocer por medio del Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las cosas más profundas de Dios. La verdad de la palabra de Dios necesita ser revelada a nosotros por el Espíritu de Dios y necesitamos ser enseñados por el Espíritu. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Conozco hombres y mujeres que me han dicho: he leído la Biblia varias veces, y usted los ve y no dan fruto, y dudan, y los ve haciendo cosas locas, hablando locuras, hablando sandeces. ¿Por qué? Porque la leyeron sin el Espíritu. Y cuando el hombre sin Espíritu es un hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu. Porque usted y yo somos espíritu, alma y cuerpo, y cuando oramos con el alma y con el cuerpo, esa oración la toma el Espíritu y se la presenta al Espíritu Santo de Dios enderezada, corregida, para que sea el Espíritu de Dios quien la reciba. Por la carne no ora, la carne detesta orar. Así que, amados, esto nos sirve a nosotros para ver la vulnerabilidad como seres humanos, pero también la necesidad que tenemos del Espíritu Santo y de estar unidos al Señor siempre. En consecuencia, la Biblia es un libro cerrado, no acepta ninguna otra palabra, por lo que respecta a su verdadero significado, para quien no sea cristiano y no esté enseñado por el Espíritu, no va a descubrir nada. Ya les hemos comentado aquí que con mi esposa por allá en los años 86 fuimos vendedores de Biblias, y un día tomamos una y la abrimos y quedamos en ridículo porque no entendíamos absolutamente nada de nada. Leímos Apocalipsis, leímos Génesis, leímos Salmos, Proverbios, y aquello para nosotros era una locura. Las palabras que usaba eso no las entendíamos absolutamente nada. Pero ¿qué pasó el día que entregamos el corazón a Cristo? Esa misma noche con mi esposa nos amanecimos leyendo la palabra y comprendiendo muchas cosas que el Señor hablaba ahí, porque ya teníamos al Espíritu de Dios. Entonces, esto requiere, además, por parte del individuo estudioso de la Escritura, una íntima proximidad con Dios, en la cual el Espíritu de Dios sea capaz de revelar su verdad. Si usted lee la Biblia sin el Espíritu de Dios, no espere sacarle provecho, porque ahí Dios no le va a hablar absolutamente nada. Es la Biblia el único libro escrito por inspiración de Dios, el único, en el sentido de que Dios ha guiado personalmente a sus escritores. La inspiración de la Biblia se define como una enseñanza que Dios ha impartido directamente a sus autores y que, sin destruir ni anular su propia individualidad, su estilo literario o intereses personales, Dios ha transmitido en la misma su completo e íntimo pensamiento, y así ha quedado registrado por los seres humanos. En los 40 escritores que Dios utilizó para la Biblia, respetó su estilo, respetó el lugar donde estaba, la individualidad, a quién iba dirigida la escritura, pero le instruyó por el Espíritu Santo qué era lo que tenía que escribir. De ahí el respeto y la honra que debemos tener por la palabra y la atención a la que se debe prestar a la palabra. Por eso hay neófitos, gente que no conoce la palabra, gente que no tiene ni idea de lo que es la palabra, y andan diciendo: la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré, cuando ahí no dice absolutamente nada de eso. Amados, qué honra tener la palabra, qué bendición tener la palabra. Al formar las escrituras, es cierto que Dios empleó a escritores, seres humanos de carne y hueso, con todas las necesidades de todos, pero esos hombres, aunque no pudieran haber comprendido todo lo que estaban escribiendo, sin embargo, bajo la guía de Dios y su mano directriz, produjeron los 66 libros que forman la Biblia, en la cual se halla una fascinante continuidad y una constante evidencia de la obra del Espíritu Santo dirigiendo sus plumas.
Ellos no entendían lo que estaban escribiendo. Imagínese usted cuando Daniel escribió: la ciencia aumentará. Él que iba a saber de inteligencia artificial, de celulares, de computador, de electricidad, nada, absolutamente nada. Pero lo escribió porque Dios le dijo: mijo, copia esto, se le dictó. Cuando Juan, en el capítulo 19 de Apocalipsis, escribió que nadie podría comprar y vender si no tenía el número de la bestia grabado en la frente o en la mano derecha, ¿qué se iba a imaginar? Que se iban a inventar un tatuaje electrónico para insertar debajo de la piel para que usted pudiera comprar y vender. Jamás se imaginó un microchip. ¿Por qué? Porque eso no era obligación de Dios revelarse. El hecho de que la Biblia esté inspirada por el Espíritu Santo está apoyado por muchas evidencias internas de que es ciertamente la palabra de Dios, y está confirmado por el poder de la palabra de Dios para influenciar y transformar a los hombres. De todas las evidencias, sin embargo, una de las más importantes es el testimonio de nuestro Señor Jesucristo mismo de que efectivamente la Biblia está inspirada por Dios. Amados, Jesucristo es el supremo gobernante de este mundo. Puesto que es el creador, Jesucristo ocupa también el lugar de supremo gobernante en el universo. Puesto que la Escritura atribuye la completa soberanía al Dios Padre, está claro que su propósito, el que Cristo debería gobernar al mundo, Salmos 2, 8 y 9. El propósito de Dios, que toda lengua tenga que confesar que Cristo es el Señor y que toda rodilla se incline delante de Él. Amados, hemos llegado al final de la clase, apenas 40 minutos. Quiero darle gracias a Dios por usted, por su vida. Tengo las diapositivas disponibles y estoy grabando el audio para quien me lo pida.